Buenos días, vamos a comenzar hoy con la unidad número 11 referida al derecho de familia, en el cual trataremos en una primera parte el matrimonio, sus efectos personales y patrimoniales, y también trataremos las uniones convivenciales con sus respectivos efectos personales y patrimoniales. En una segunda etapa nos ocuparemos de los aspectos patrimoniales del matrimonio, los regímenes patrimoniales, esto es, el régimen de comunidad de bienes y el régimen de separación de bienes. También abordaremos la temática referida a la responsabilidad parental y finalmente al parentesco. Bien, veamos en esta temática. Hablamos del derecho de las familias, en plural. En general conocemos que el derecho de familia es la rama del derecho privado que se ocupa de las relaciones familiares. Esto es, estudiamos en el derecho de familia las relaciones nacidas del matrimonio, de la unión convivencial, de la filiación, sea esta por naturaleza, por las técnicas de reproducción asistida, o bien aquella que proviene de la adopción. También abarca el parentesco y los vínculos que provienen de la filiación por afinidad. Esto es de la filiación que tiene una persona casada con los parientes consanguíneos de su cónyuge. Bien, decíamos que hoy ya no hablamos ya de derecho de familia, sino en plural, del derecho de las familias. Esto se debe esencialmente a que en los últimos años el derecho de familia ha sufrido grandes transformaciones por la aparición de los nuevos tipos o modelos de familia, que dejan de lado aquella familia clásica, tradicional, y abarca a nuevas familias, las uniparentales, las familias ensambladas, las familias que han decidido constituirse a partir del matrimonio o bien a partir de una unión de hecho como es la unión convivencial. Abarca también los vínculos que se realizan o que se llevan a cabo entre personas del mismo género o de distinto género. Esto ha hecho que la doctrina en general y la jurisprudencia reconozca estos nuevos modelos familiares y que el Código Civil y Comercial, que comenzó a regir a partir del 1 de agosto del 2015, ha tomado nota de todos estos cambios que se han producido en el derecho de familia. Debemos recordar que el derecho de familia está contemplado en el libro segundo del Código Civil y Comercial y es el que más transformaciones ha recibido en las últimas décadas, esencialmente a partir de este nuevo paradigma familiar que se viene dando no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Como sabemos, el Código Civil y Comercial se sancionó luego de la elaboración de un anteproyecto en el cual colaboraron múltiples juristas argentinos y que tomó como base los antecedentes de la doctrina, los antecedentes de la jurisprudencia como fuentes del derecho y también el derecho internacional. Recordemos que el artículo 1 del Código Civil y Comercial contiene lo que se denomina constitucionalización del derecho privado. Esto es ese diálogo de fuentes que existe entre el Código Civil y Comercial y la Constitución con los pactos y tratados de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. A partir de ello resultan aplicables al derecho privado argentino todos estos tratados y todas estas normas y principios constitucionales. Fue así que se tuvo en cuenta también las resoluciones de los tribunales internacionales. A la hora de la sanción del código no solo se tuvo en cuenta los fallos de la Corte, los fallos de los tribunales, superiores tribunales de justicia de provincia, sino también los fallos internacionales. Aquí cito uno, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa Atala Rifo y Niñas contra Chile, un fallo que es del mes de febrero del año 2012,
y que reconoce precisamente estos nuevos modelos familiares, estos nuevos tipos de familia que son tratados en el Código Civil y Comercial. Por eso algunos autores ya hablan de un derecho de las familias o de los distintos tipos de familia. Decíamos al comienzo que nos vamos a ocupar no solo del matrimonio, sino de la unión convivencial, también estas relaciones afectivas entre adultos, y también de las relaciones entre adultos y menores, que son las relaciones paterno-filiales, la responsabilidad parental, y finalmente nos ocuparemos del parentesco. Bien, comencemos con el matrimonio. El matrimonio, tal como está concebido en el Código Civil y Comercial, se asienta en 3 principios básicos: el de libertad, el de igualdad y el de autonomía de las partes. La igualdad refiere esencialmente a la eliminación de todo tipo de discriminación entre los contrayentes, entre los futuros cónyuges. Sabemos que el matrimonio puede ser celebrado por personas del mismo género o de distinto género. El principio de libertad está íntimamente relacionado con la autonomía de las partes, de los contrayentes, que podrán elegir entre casarse, contraer nupcias conforme lo dispone el Código Civil y Comercial con sus requisitos, o bien optar por una unión convivencial con efectos distintos, pero que también está regulada en el Código Civil y Comercial. Y si deciden contraer matrimonio, podrán optar por 2 regímenes patrimoniales. Esto es, los cónyuges podrán casarse bajo un régimen de comunidad de bienes, donde existirán bienes propios y bienes gananciales, o bien podrán optar por el régimen de separación de bienes, donde no hay bienes gananciales y cada uno de los cónyuges conserva sus bienes propios o personales. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial con relación a los requisitos para contraer matrimonio? Recordemos que el matrimonio como acto jurídico es un acto formal y solemne, esto es, que debe ser celebrado bajo las solemnidades previstas en la ley bajo pena de nulidad. Dentro de los requisitos extrínsecos o de forma, podemos señalar lo siguiente. Primero, las diligencias previas que nos exige el Código. Esto es, una serie de actos que deben realizar los contrayentes frente al registro del estado civil y capacidad de las personas a los fines de realizar el acto del matrimonio. Dentro de estas diligencias previas deberán presentar una solicitud declarando todos sus datos personales, los de sus progenitores, y además deberán consignar si han estado casados anteriormente, ya que uno de los impedimentos del matrimonio es tener un matrimonio anterior no disuelto. De modo que, si declaran que han tenido un matrimonio anterior, deberán a su vez manifestar y comprobar la disolución del mismo. Esto es, deberán comprobar si el cónyuge anterior ha fallecido o ha sido declarado ausente con presunción de fallecimiento, acompañando la respectiva partida de defunción o sentencia judicial, o bien, si se ha disuelto por el divorcio, deberán acompañar una copia certificada de la sentencia de divorcio. Cumplidos estos trámites, se procederá a la celebración del acto del matrimonio, que como todo acto formal y solemne, debe ser realizado por un oficial público. En el caso del matrimonio, el oficial público idóneo y competente es el jefe del registro civil y capacidad de las personas, ante quien deberán comparecer personalmente los cónyuges a los fines de la celebración del acto. Además de la intervención del oficial público, jefe del registro civil, y también de la comparecencia personal de los cónyuges para prestar su consentimiento delante de él, el Código Civil y Comercial exige la presencia de testigos. Serán 2 testigos si el matrimonio se celebra en la sede del registro civil, y será de 4 testigos si los cónyuges peticionan que el oficial público, el jefe del registro civil, los case fuera de la sede de este tribunal. Bien, decíamos que estos eran requisitos formales, requisitos extrínsecos. Veamos ahora
¿Cuáles son los requisitos intrínsecos? En principio podríamos decir que los cónyuges no deben tener impedimento para contraer matrimonio. Ahora bien, ¿cuáles son estos impedimentos? El Código Civil y Comercial determina que los cónyuges, para poder contraer matrimonio válido, no tienen que tener vínculo de parentesco por consanguinidad en línea recta en todos los grados. Esto es, hijos, padres, abuelos, etc. Tampoco tienen que tener parentesco por consanguinidad en línea colateral hasta el segundo grado, esto es, los hermanos entre sí tienen impedimento para contraer matrimonio. Tampoco tiene que existir un impedimento de parentesco por afinidad en línea recta en todos los grados. Otro de los requisitos es que ninguno de los cónyuges haya sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso del otro cónyuge. Finalmente exige que ninguno de los cónyuges esté privado temporariamente o definitivamente de la salud mental, de modo que pueda comprender el acto que está realizando, que no exista falta de discernimiento de la comprensión del matrimonio que está celebrando y de los efectos personales y patrimoniales del matrimonio. Dejé para último lugar el tema de la edad nupcial. La edad nupcial está fijada en el código en los 18 años. Esta es la edad que tiene que tener una persona para contraer matrimonio. Ahora bien, la pregunta es, ¿pueden los menores de 18 años contraer matrimonio? Lo cierto es que sí. Esto es, no teniendo la edad nupcial, no teniendo 18 años, pero siendo mayor de 16 años, los menores pueden contraer matrimonio con la autorización de sus progenitores. Si estos progenitores no le dieran la autorización, podrían obtener una autorización judicial, lo que se denomina dispensa judicial para contraer matrimonio. Ahora bien, los menores de 16 años también pueden contraer matrimonio, pero solo con dispensa judicial. Aquí ya no es factible la autorización de los progenitores, sino que solamente el juez puede autorizar a un menor de 16 años a contraer matrimonio previa audiencia con los futuros contrayentes, con sus progenitores, y comprobando que este menor, o ambos, si ambos fuesen menores de 16 años, tienen la madurez suficiente que les permita conocer y asumir el acto que están celebrando. ¿Qué sucede si existe algún impedimento? El matrimonio no será válido, será nulo. Las personas que determina la ley, que están involucradas o relacionadas con estos impedimentos, pueden formular oposición ante el jefe del registro civil y capacidad de las personas. Inclusive lo puede hacer el propio Ministerio Público cuando reciba una denuncia de existencia de algún impedimento. Esto impediría al jefe del registro civil celebrar el matrimonio, por lo que deberá, en primer término, comunicarle esta oposición a los futuros cónyuges, a los futuros contrayentes, quienes podrán, por un lado, aceptar la existencia del impedimento, en cuyo caso el matrimonio no se celebrará, o bien podrán negar la existencia del impedimento. En ese caso, el jefe del registro civil no podrá celebrar el matrimonio, pero tampoco podrá resolver la existencia o no del impedimento, y deberá correrle vista de estas actuaciones al juez competente. Aquí sí se inicia un trámite judicial, un trámite que será el más breve que prevean las leyes locales, los procedimientos provinciales, según de la provincia en la cual se trate el caso, y luego, obteniendo la sentencia judicial, el jefe del registro civil podrá casarlos si se determina que no había impedimento, y de lo contrario, el matrimonio no podrá celebrarse.
Decíamos que el efecto, la consecuencia de haber celebrado un matrimonio en el cual existe alguno de los impedimentos que enumeramos es la nulidad absoluta para los primeros supuestos y la nulidad relativa para el caso de que se trate de falta de edad nupcial o de privación de la salud mental temporaria o permanente. Esto es que no permita tener discernimiento respecto del acto que se celebra. Bien, veamos aquello que hace a la nulidad del matrimonio. El matrimonio nulo es un matrimonio que no es válido. Existe acá una causal de ineficacia de los actos jurídicos, que es la nulidad, atento a que el matrimonio, como dijimos, es un acto formal y solemne. Ahora bien, pueden plantearse frente a la existencia de impedimentos tres tipos de supuestos. Un primer supuesto en que ambos cónyuges sean de buena fe. Un segundo supuesto en el cual solo uno de los cónyuges sea de buena fe por cuanto no conocía la existencia del impedimento, pero el otro cónyuge sí. Esto es lo que se denomina matrimonio putativo. El tercer supuesto es aquel en el cual ambos cónyuges conocen la existencia del impedimento, por lo tanto se considera que ambos son de mala fe. Esto trae distintas consecuencias jurídicas. Veamos caso por caso. Si ambos cónyuges son de buena fe, ese matrimonio será válido hasta la sentencia que declare la nulidad. ¿Esto qué importancia tiene? Tiene importancia respecto de los terceros que han contratado durante la vigencia de este matrimonio. La característica de la nulidad es que tiene como sanción jurídica efecto retroactivo a la fecha de la celebración del acto, pero no en este caso porque ambos cónyuges son de buena fe. Entonces se priva la nulidad de los efectos regulares o normales y comienza a surtir efecto el matrimonio carece de valor a partir de la sentencia que declara la nulidad. A partir de esta sentencia se disuelve el régimen patrimonial del matrimonio y se habilita a los cónyuges o al que así lo requiera a peticionar una compensación económica cuando hubiese sufrido un desequilibrio patrimonial económico evidente que trataremos más adelante cuando nos refiramos a la compensación económica en el matrimonio. ¿Qué sucede si se trata de un matrimonio putativo? Esto es que uno solo de los cónyuges es de buena fe y el otro no, porque conoce la existencia del impedimento. Bien, en ese caso, el matrimonio para el cónyuge de buena fe será válido hasta la sentencia que declare la nulidad. A su vez tiene una situación distinta respecto del otro cónyuge, distinta en el tratamiento jurídico. Por ejemplo, este cónyuge de buena fe es el único habilitado para solicitar una compensación económica, podrá revocar las donaciones, podrá además demandar por daños y perjuicios, no solo al otro cónyuge, sino también a terceros, en el caso que él hubiese sufrido un vicio del consentimiento, por ejemplo, dolo, o por ejemplo, intimidación. Finalmente, podrá optar, si se hubiese casado bajo el régimen de comunidad de bienes, por considerar que el matrimonio se realizó bajo el régimen de separación de bienes, en cuyo caso ya no habrá bienes gananciales, sino que solo habrá bienes propios o personales de cada uno de los cónyuges. Y hasta también podrá optar que cada cónyuge acredite, demuestre el aporte o los aportes que ha efectuado al matrimonio a los fines de la liquidación del régimen patrimonial como una sociedad no constituida regularmente. Todos estos beneficios no los tiene el cónyuge que ha sido de mala fe por cuanto conocía la existencia del impedimento y hasta puede haber engañado al otro cónyuge en cuanto a la existencia de estos impedimentos. La tercera situación es aquella en la cual ambos cónyuges son de mala fe.
En este caso, el matrimonio no produce efecto alguno, no obstante eso, deberán cumplirse y llevarse a cabo todos aquellos actos jurídicos comprometidos con los terceros, que son terceros de buena fe y a título oneroso. Esto es, la ley protege siempre al tercero contratante que es de buena fe y que además ha actuado en ese acto jurídico con una contraprestación, esto es, a título oneroso. Bien, ¿qué derechos y qué deberes consagra el Código Civil y Comercial para aquellas personas que contraen matrimonio? Esencialmente, el Código conserva dos deberes: el deber de asistencia mutua y el deber de alimentos. El deber de asistencia mutua implica que los cónyuges se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la convivencia, en la cooperación, en la solidaridad y en la asistencia entre ambos, esto es, en la asistencia mutua. Asimismo, el Código consagra el deber moral de fidelidad. Ya la fidelidad no es un requisito del matrimonio, de modo que no es una carga exigible y por lo tanto no es una causal de divorcio. Ya vamos a ver que el divorcio hoy es unilateral e incausado, y solamente está contemplado como un deber moral entre los cónyuges. Asimismo, el Código contempla el deber de alimentos. ¿Qué significa esto? Significa que los cónyuges se deben alimentos mientras dure la vida matrimonial y producida la separación de hecho. Una vez decretado el divorcio, cesa la obligación alimentaria entre los cónyuges. No obstante eso, nada impide que ambos pacten o acuerden alimentos post-divorcio, con posterioridad al divorcio. O bien que el juez, dada determinada circunstancia, fije alimentos post-divorcio en favor de uno de los cónyuges. Bien, veamos las causales de disolución del matrimonio. El Código Civil y Comercial prevé solo 3 causales de disolución del vínculo matrimonial. La primera de ellas es la muerte de cualquiera de los cónyuges. La segunda es la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los cónyuges. Y la tercera es el divorcio declarado judicialmente. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae este divorcio? Dijimos que es modo de disolver el vínculo, que trae aparejado 2 efectos esenciales. El primero es que los cónyuges, a partir del divorcio, recuperan la aptitud nupcial, esto es, pueden volver a contraer matrimonio. En segundo lugar, es que pierden la vocación hereditaria recíproca, esto es, los cónyuges no se heredan entre sí a partir de la sentencia de divorcio que disuelve el vínculo. Finalmente, a partir del divorcio se puede disolver y liquidar el régimen patrimonial del matrimonio, esto es, los bienes que tienen los cónyuges a partir de que han contraído matrimonio si se hubiese celebrado bajo el régimen de comunidad de bienes. Bien, el Código Civil y Comercial, al igual que el código anterior, contiene aspectos procesales que tienen que ver con el trámite para llevar a cabo el divorcio. El código anterior también contenía normas que este código modifica, amplía, pero que determinan que el proceso de divorcio sea igual para toda la República Argentina. Sabemos que los procedimientos están contemplados en las leyes procesales de provincia, son facultades reservadas por las provincias y no delegadas a la nación, mientras que los códigos de fondo, civil y comercial, penal, laboral, son leyes y facultades delegadas por las provincias a la nación. Dentro de estos códigos de fondo se ha incluido, y especialmente lo hace el Código Civil y Comercial, múltiples disposiciones procesales.
aspectos procesales de las distintas instituciones. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial respecto del procedimiento para llevar a cabo el divorcio? En primer lugar, señalábamos recién que el divorcio es unilateral e incausado. Unilateral significa que puede ser pedido por cualquiera de los cónyuges sin necesidad del consentimiento del otro. Nada obsta a que ambos lo pidan conjuntamente o que pedido por uno, el otro luego continúe con ese trámite aceptándolo, aunque discutan algunos aspectos. ¿Qué es incausado? Significa que no se debe probar la causa. En el Código Civil derogado era necesario probar alguna causal de divorcio. Esto es la existencia de alguna causal, subjetiva, como las injurias graves, u objetiva, como por ejemplo que los cónyuges estaban separados de hecho sin voluntad de unirse por un plazo de 3 años. Todas esas causales han desaparecido y hoy no es necesario probar ninguna causal. Solo es necesario que el cónyuge que quiere divorciarse, o ambos conjuntamente, presenten una demanda de divorcio en la cual deberán acompañar, bajo pena de inadmisibilidad, una propuesta que regule los efectos del divorcio. Si la propuesta es presentada por uno de los cónyuges, se le correrá traslado al otro cónyuge, quien podrá aceptarla o presentar su contrapropuesta. Existiendo propuestas distintas, el juez deberá llamar a una audiencia en la cual los cónyuges podrán acordar aquellos puntos planteados en la propuesta inicial, o bien podrán estar en desacuerdo, en cuyo caso se formará un incidente. Esto significa un trámite separado por cada uno de los temas en los cuales los cónyuges no estén de acuerdo. Supongamos un incidente de liquidación de bienes, un incidente de prestación de alimento de los hijos, o un incidente vinculado con la atribución de la vivienda familiar. Pero más allá de la formación de estos trámites incidentales y abreviados, lo que no podrá hacer el juez es dejar de dictar sentencia de divorcio. El trámite de divorcio es un trámite relativamente breve en cuanto a la disolución del vínculo. Luego podrán quedar todos trámites incidentales y vinculados a la causa principal, pero ya se habrá dispuesto y ordenado el divorcio. Veamos qué es lo que dice el convenio regulador. Esta propuesta debe contener un convenio regulador. Yo aquí he transcrito el artículo 439, que específicamente dispone: el convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria. Lo dispuesto en el párrafo anterior, dice el último párrafo, no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges. Bien, este convenio regulador menciona una institución jurídica nueva, que es la compensación económica. ¿Por qué digo nueva? Porque el Código Civil derogado no contenía disposiciones relativas a esta nueva figura jurídica. Fíjense, la compensación económica implica que el cónyuge que ha sufrido un desequilibrio económico perjudicial y que empeora su situación, puede solicitar, siempre que ese desequilibrio tenga causa adecuada en el matrimonio y en su posterior ruptura, el divorcio, una compensación económica, que podrá ser abonada en una prestación única o mediante una renta periódica por tiempo determinado y excepcionalmente por tiempo indeterminado, y también podrá consistir no solo en la entrega de bienes, sino también en el usufructo de ciertos bienes o de otras modalidades que las partes acuerden o que el juez determine. ¿Qué quiere decir esto?
que las partes pueden convenir, en ejercicio del principio de libertad y de autonomía de la voluntad, una compensación económica, al tiempo de presentar el convenio regulador o en la audiencia posterior si lo hubiere, pero si estas partes no llegasen de acuerdo, el requirente de la compensación económica deberá demostrar la existencia de los presupuestos que habilitan a la determinación de la misma, y esta compensación deberá ser fijada por el juez. Podría tratarse, por ejemplo, de un incidente de compensación económica donde luego de recibir toda la prueba, el juez deberá resolver. Podrá resolver rechazar la compensación económica o hacer lugar a la compensación económica. Y allí podrá determinar de qué modo será abonada, con una prestación única, con una renta, excepcionalmente por tiempo indeterminado, o bien con el usufructo de ciertos bienes. Para ello, el juez deberá tener en cuenta la presencia de presupuestos que la ley específicamente determina que son. Primero, que exista un desequilibrio patrimonial que sufra uno de los cónyuges, que sea además o que lo coloque en una situación económica desventajosa. Para ello, el juez deberá comprobar la situación patrimonial del cónyuge al comienzo de la vida matrimonial y al momento del divorcio, al fin de la vida matrimonial. También el juez deberá tener en cuenta la dedicación que ese cónyuge que pide la prestación económica le ha dado a la familia, a los hijos, al plan o proyecto de vida en común que tuvo al momento de la celebración del matrimonio. En la práctica suele suceder que alguno de los cónyuges, por dedicarse a la crianza de los hijos, al proyecto familiar, a la vida en común, deja de trabajar, deja su empleo, deja su profesión, y luego, producido el divorcio, varios años después, se encuentra en una situación económica desfavorable y muchas veces con imposibilidad de insertarse o de reinsertarse en la vida laboral. De modo que eso le va a impedir continuar esta vida después del divorcio de un modo autónomo económicamente, en los aspectos económicos. Estos son presupuestos que el juez deberá tener en cuenta, además de la edad y el estado de salud del peticionante de la compensación, su capacitación laboral, su posibilidad de acceder al mercado laboral, y finalmente la colaboración que este cónyuge haya prestado al otro en sus actividades comerciales, industriales, agropecuarias, etc. El último presupuesto que prevé el artículo 442 es la asignación de la vivienda familiar. El juez, a la hora de la determinación de la compensación económica, de su fijación, deberá tener en cuenta a quién le es asignada la vivienda familiar, si se trata de un bien propio o ganancial de los cónyuges, o bien si se trata de un bien de un tercero y por lo tanto hay que pagar un alquiler o canon locativo. Finalmente, este artículo 442, que establece las pautas y presupuestos a tener en cuenta para la fijación de una compensación económica, contiene un plazo de caducidad, un plazo que la doctrina ha señalado como que muy corto, por cuanto se trata de un plazo de caducidad de 6 meses desde la sentencia de divorcio, desde el dictado de la sentencia de divorcio. De modo que, si la compensación no se ha pedido en la demanda de divorcio y no se ha solicitado con posterioridad, el cónyuge solicitante solo tendrá 6 meses bajo pena de caducidad, por lo tanto se extinguirá la acción y el derecho una vez que hayan transcurrido 6 meses desde que quede firme la sentencia de divorcio. Bien, este convenio regulador que señalábamos que deben presentar los cónyuges también puede contener normas, y eso es muy común que ocurra, referidas a la atribución del uso de la vivienda familiar. Fíjense, yo aquí he transcrito el artículo específico que dice: uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar
sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. A, la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos. B, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios. C, el estado de salud y edad de los cónyuges. Y D, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Como se trata del asiento de la vivienda familiar, el juez no solo va a atender la situación de los cónyuges, sino también de los otros miembros que integran el grupo familiar. Bien, hemos desarrollado hasta aquí aspectos relacionados con el matrimonio y con la disolución del matrimonio por el divorcio. Veamos qué nos dice el Código Civil y Comercial respecto de las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales también son una figura nueva que no tenía recepción en el Código Civil derogado y que atiende, como señalábamos anteriormente, a estos nuevos modelos de familia. Esto es, dos personas que comienzan a convivir pueden decidir contraer matrimonio o bien celebrar una unión de hecho que se conoce como unión convivencial. Lo importante a tener en cuenta es que esta unión convivencial tiene sus requisitos y sus efectos regulados en la normativa del Código Civil y Comercial. La unión convivencial se aplica a aquellas relaciones afectivas que el Código además exige que sean de carácter singular, esto es, que se dé solo entre dos personas, y que además deben ser una relación pública, notoria, estable, permanente, de personas que comparten un proyecto de vida en común. Y además, al igual que en el matrimonio, puede ser celebrada por personas del mismo sexo o de distinto sexo. Al igual que en el matrimonio, el Código dispone para las uniones convivenciales ciertos requisitos. El primero de ellos es que ambos convivientes sean mayores de edad, tengan más de 18 años. Rigen para ellos impedimentos de parentesco, igual que los que vimos para el matrimonio. Esto es parentesco por consanguinidad en línea recta en todos los grados, en línea colateral hasta el segundo grado, esto es hasta los hermanos, el parentesco por afinidad en línea recta en todos los grados. Rige también el impedimento de ligamen. Esto significa que los convivientes no tienen que tener un matrimonio anterior no disuelto o bien otra unión convivencial simultánea a la que pretenden constituir. Y además deben mantener esa convivencia por un plazo de al menos 2 años. El Código admite la posibilidad de que las uniones convivenciales sean registradas ante el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Esta registración no ha tenido mucha utilidad en la práctica y en algunos lugares no se lleva a cabo todavía, pero la finalidad que tiene es una finalidad esencialmente probatoria, para probar el comienzo y la finalización de la misma, y también se pueden registrar allí los denominados pactos de convivencia que están autorizados a realizar los convivientes a los fines de regular los efectos, no solo de la convivencia, sino de la posterior ruptura o cese de la convivencia. El requisito es que esta registración sea solicitada por ambos convivientes y, como dijimos, tiene efectos probatorios, aunque no es la única prueba, ya que la unión convivencial puede acreditarse a tenor de lo que dispone el Código Civil y Comercial por otro tipo de pruebas. Bien, resulta interesante la posibilidad esta que prevé el Código Civil y Comercial de que los convivientes realicen pactos de convivencia que regulen aspectos personales y patrimoniales de esa unión convivencial,
como por ejemplo la distribución de las cargas de familia, la atribución del hogar familiar una vez que cese la convivencia, como así también la división de los bienes una vez que se ha producido el cese de la convivencia. Ahora bien, ¿cómo se rigen las relaciones patrimoniales entre los convivientes? Aquí dijimos que no hay bienes gananciales, todos los bienes son personales de los convivientes, no hay un régimen común de ganancialidad. Y en principio, las relaciones patrimoniales se rigen por lo dispuesto en los pactos de convivencia. Pero ocurre que en la práctica muchos convivientes no realizan pactos de convivencia. De modo que se aplican las disposiciones generales, esto es, cada conviviente tiene no solo la titularidad, sino también la libre administración, gestión y disposición de los bienes que le pertenecen, salvo lo que ya vamos a señalar para la vivienda que es sede de la vida familiar. Pesa sobre los convivientes, al igual que sobre los cónyuges, la obligación de asistencia mutua y también la obligación de contribuir a los gastos del hogar común, esto es, del hogar que es sede de la vida familiar y que está integrado también no solo por los gastos domésticos, sino también por la crianza y la educación de los hijos, inclusive cuando hay hijos menores o con capacidad restringida, siempre en proporción a los ingresos. ¿Qué sucede con las deudas contraídas por los convivientes? Como dijimos, los convivientes tienen la libre gestión, administración y disposición de sus bienes y por lo tanto responden por sus propias deudas con sus propios bienes. Salvo que se trate de deudas contraídas para las necesidades del hogar, en cuyo caso tienen allí una responsabilidad solidaria frente a los terceros con quienes hubieran contraído estas obligaciones. Este es un núcleo de obligaciones, un núcleo primario de obligaciones que está constituido por la contribución a las cargas de la vivienda familiar, que pesa no solo sobre los convivientes, sino también sobre los cónyuges, y que también rige para ambos regímenes patrimoniales, esto es, para los cónyuges casados bajo el régimen de comunidad de bienes, como también para los cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes. El Código Civil y Comercial le presta mucha atención y protección a la vivienda familiar. Por lo tanto, si bien cada uno de los convivientes tiene sus propios bienes y puede disponer libremente de ellos, no podrá disponer de la vivienda que es sede del asiento familiar sin el asentimiento del otro cónyuge. Esto se trata de una medida protectoria o tuitiva de la familia, no solo del conviviente, sino de los hijos comunes o no comunes que puedan vivir en ella. Finalmente, ¿qué sucede con el cese de la unión convivencial? Los cónyuges pueden, en el caso de las uniones convivenciales, como en el caso del matrimonio o de la nulidad del matrimonio, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, solicitar compensación económica. Esta compensación que señalábamos para el matrimonio, que deja a uno de los cónyuges en una situación de desequilibrio patrimonial desventajoso, y que puede consistir en el pago de una renta única o de una asignación periódica. En el caso de las uniones convivenciales, esta renta periódica solo puede ser por tiempo determinado y no puede exceder la cantidad de años que duró la convivencia. Por lo tanto, no podría ser una renta por tiempo indeterminado. Y también puede consistir en el usufructo de ciertos bienes o de cualquier otro modo que lo fijen los convivientes en esos actos de convivencia o que lo decide el juez si los convivientes no llegan a un acuerdo y debe ser decidida judicialmente. También los pactos dijimos que van a contener normas referidas a la atribución de la vivienda familiar. Si los convivientes no hubiesen acordado disposiciones respecto de la atribución de la vivienda familiar,
podrá, quien así lo requiera, lo solicite, peticionarlo al juez, y será el juez quien decida a quién le va a ser asignada esa vivienda. Para eso tendrá que tener en cuenta no solo la situación del conviviente, sus posibilidades económicas, sus posibilidades de acceder a una vivienda propia, sino que también deberá tener en cuenta la situación de los hijos, especialmente si existen hijos menores, incapaces o con capacidad restringida. El juez podrá acordar la atribución de la vivienda familiar a uno de los convivientes luego de cesada la convivencia, pero por un plazo no mayor de 2 años desde que concluyó la convivencia. Finalmente, ¿qué sucede con la atribución de la vivienda familiar en caso de muerte de uno de los convivientes? En primer lugar, podría haber un pacto, un convenio que resolviese esta situación, pero si no lo hubiese, el cónyuge supérstite, aquel que sobrevive, puede solicitar la atribución de la vivienda familiar para el supuesto de que haya fallecido su conviviente. El juez le podrá asignar la vivienda también por un plazo que no exceda de 2 años. La utilización de esta vivienda será gratuita y siempre que fuese la sede del último hogar conyugal. Ahora bien, este derecho a la atribución de la vivienda familiar en el caso de la muerte de uno de los convivientes se extingue si quien se le ha asignado la vivienda, esto es, el conviviente supérstite, contrae nupcias o bien adquiere una vivienda propia o bien constituye una nueva unión convivencial. Finalmente, y para cerrar esta clase, podemos decir que la distribución de los bienes, en el caso de que exista una unión convivencial, se efectuará de la siguiente manera. Primero se estará a lo que dispusieron o acordaron los convivientes en el pacto de convivencia, y si no lo hubiesen acordado o bien no hubiesen celebrado un pacto de convivencia, cada uno de los convivientes tendrá y quedará con los bienes personales que le corresponda, esto es, aquellos que tenía antes de la convivencia o a aquellos que hubiese adquirido luego de la convivencia, porque tal como señaláramos, no existe entre los convivientes un régimen de comunidad de bienes o de ganancialidad respecto de los bienes.